Klein llevaba 6 ciclos estándar intentando vender las instalaciones de Z9. 6 ciclos de posibles compradores que, tras echar un vistazo a la documentación de riesgos, inmediatamente desarrollaban negocios urgentes en otra parte de la galaxia. No podía culparlos. El lugar era una auténtica pesadilla envuelta en un lazo radiactivo. El anuncio de la propiedad parecía una novela de terror. Antiguo centro de pruebas de armamento militar. Índice de toxicidad atmosférica de 7,3. Niveles de contaminación del suelo que harían llorar a un experto en gestión de residuos. Y la vida vegetal, la vida vegetal, mutó hasta quedar irreconocible, convirtiéndose en cosas que tenían más en común con las pesadillas que con la botánica. El Consejo de Seguridad Galáctico le había asignado una clasificación de peligro de nivel 9, un nivel por debajo de simplemente destruirlo con una bomba nuclear desde la órbita. Pero Clark tenía facturas que pagar y una estructura de comisiones que le impedía permitirse otro trimestre fallido. Así que cuando su pantalla holográfica emitió un nuevo sonido con una pregunta, prácticamente se abalanzó sobre ella. El mensaje del humano fue breve. Vi tu anuncio de Z9. Todavía está disponible. El presupuesto es ajustado, pero estoy muy interesado. Jaque Torres, un ser humano. Los 3 párpados oculares de Clark se alzaron simultáneamente. Los humanos eran nuevos en la escena galáctica, y corrían los rumores de que eran increíblemente valientes o increíblemente estúpidos, a veces ambas cosas. En cualquier caso, tenían fama de comprar propiedades que otras especies no tocarían ni con un palo de descontaminación. Clarín respondió en cuestión de segundos. Absolutamente disponible. ¿Cuándo le gustaría programar una visita? 2 días después, Jaque Torres bajó de la lanzadera de transporte y lo primero que pensó Klein fue que aquel humano parecía decepcionantemente normal. Estatura mediana, cabello oscuro recogido en lo que los humanos llamaban un moño, vestía pantalones cargo y una camiseta desteñida que decía Papá Planta en escritura terrestre. Llevaba una mochila que parecía más vieja que algunos de los cheques de comisión de Clor y tenía el inquietante semblante de alguien que estaba genuinamente emocionado de estar allí. El señor Torres Klein extendió un tentáculo para el apretón de manos humano que había estado practicando. Bienvenidos a Z9. Debo informarles, de conformidad con la sección 472 de la Ley de Propiedad Galáctica, que esta instalación presenta importantes advertencias de salud y seguridad. Jaque está bien, dijo el humano, sonriendo mientras sacudía el tentáculo de Clarence con alarmante entusiasmo. Sí, leí la documentación. Sinceramente, suena perfecto para lo que necesito. Perfecto. El individuo había leído un informe que hacía que soldados veteranos se negaran a ser desplegados y pensó que sonaba perfecto. Los sensores de comisión de Klein estaban alerta. Maravilloso, dijo Klein, con su modulador de voz quizás demasiado entusiasta. ¿Empezamos el recorrido? Cabe mencionar que las instalaciones cuentan con una valla perimetral totalmente operativa, 12 drones de seguridad y una cámara de descontaminación que solo en ocasiones provoca quemaduras en terceros. Jaque ya caminaba hacia la entrada, observando la vegetación retorcida que había crecido a través de las grietas en los muros exteriores. ¿Son esas enredaderas espinosas peruanas? Creía que se habían extinguido. Lo hicieron, dijo Chlorin rotundamente. Luego, las pruebas de armas los trajeron de vuelta y los empeoraron. Mucho peor. Ahora producen una neurotoxina capaz de licuar la mayoría de los sistemas nerviosos orgánicos en menos de 40 segundos. ¡Increíble!, exclamó Jaque, sacando una tableta destartalada y tomando fotos. La tasa de mutación adaptativa debe ser altísima. ¿Cuál es el precio de venta? Otra vez. Clor mencionó una cifra que, francamente, resultaba insultante para una instalación de este tamaño, incluso teniendo en cuenta toda la situación de contaminación mortal. Jaque ni siquiera parpadeó. ¿Eso incluye los drones de seguridad? Sí. ¿Y la cámara de descontaminación? Sí, también. ¿Y las conexiones de servicios públicos?
Necesitaré agua y electricidad para los sistemas de riego. Clint miró fijamente al humano. Sistemas de riego. Esta criatura estaba parada a las puertas de una zona de muerte certificada, preguntando por sistemas de riego como si estuviera buscando un invernadero para las afueras. O los humanos eran la especie más valiente de la galaxia, o eran demasiado estúpidos para reconocer el peligro cuando éste intentaba activamente matarlos. Clint realmente esperaba la opción 2 porque la opción 2 significaba una comisión y una comisión significaba que finalmente podría permitirse esas vacaciones en las lunas del complejo Payek 7. Las conexiones de servicios públicos están incluidas. Clarín dijo que estaba consultando los planos de las instalaciones en su tableta. Sin embargo, debo advertirte que el sistema de filtración de agua podría requerir algunas reparaciones después del último incidente. ¿Qué incidente? Aquella en la que el sistema de filtración cobró sensibilidad e intentó inundar todo el recinto. Jaque Torres miró a Clint como si acabara de describir un pequeño problema de fontanería. O sea, básicamente, dijo Jaque lentamente. Me estás diciendo que puedo conseguir 12 acres de especímenes xenobotánicos mutados, infraestructura existente y sistemas de seguridad por el precio de un estudio en Nueva Tokio? Bueno, dicho así, lo acepto, dijo Jaque. ¿Cuándo puedo mudarme? Las gafas de Clarín casi se le caen. Clarín ya había vendido propiedades a compradores de dudosa reputación con anterioridad. Un respirador de metano que quería convertir un hotel de lujo en un pantano. Una colonia con mentalidad de colmena que compró una luna entera solo para discutir consigo misma. Hubo una vez una nube de gas sensible que, de forma memorable, compró un ático y luego olvidó por qué. Pero en toda su carrera nunca se había topado con alguien que respondiera al peligro mortal con verdadero entusiasmo. Antes de finalizar nada, dijo Clarence, guiando a Jaque a través del puesto de control exterior. La ley galáctica exige que les proporcione la información completa sobre seguridad y la visita a las instalaciones. La mayoría de los compradores no logran pasar de la primera zona. La mayoría de los compradores se marchan. La mayoría de los compradores salen corriendo y gritando. Hay una diferencia. El escáner del puesto de control emitió un pitido estridente al pasar, mostrando advertencias rojas sobre la detección de firmas biológicas humanas al entrar en una zona de nivel 9. Jaque lo ignoró por completo, demasiado ocupado examinando un grupo de hongos morados que crecían en el muro de seguridad. ¿Son bioluminiscentes?, preguntó Jaque, inclinándose hacia él. Sí. Y también están liberando esporas que pueden causar parálisis respiratoria, ceguera temporal y un impulso irresistible de confesar tus secretos más oscuros a desconocidos cercanos. Por favor, no los toques. Jaque ya estaba tomando notas. Fantástico. He estado buscando fuentes de luz natural para las secciones del invernadero. ¿Cuál es su ciclo de liberación de esporas? Clint decidió que necesitaba probar un enfoque diferente. Quizás si le mostrara al humano las zonas realmente peligrosas, el instinto de supervivencia finalmente se activaría. Pasemos a la zona 3, dijo Korn, guiando a Jaque a través de una serie de hologramas de advertencia que prácticamente gritaban, «Regresa ahora», en 47 idiomas diferentes. Aquí es donde el ejército dravaquiano llevó a cabo sus pruebas con aceleradores de crecimiento biológico. Al doblar una esquina, la zona 3 se extendió ante ellos en toda su horripilante gloria. Lo que una vez fue un campo de pruebas estándar era ahora una masa de vegetación que se retorcía y parecía odiar activamente el concepto de existencia. Enredaderas espesas como cables de transporte se enroscaban alrededor de equipos oxidados. Flores del tamaño de coches voladores florecieron con colores que no existían en la naturaleza y que probablemente violaban varias leyes de la física. En el centro de todo, una enorme estructura parecida a un árbol palpitaba con una energía verde enfermiza, y sus ramas se movían a pesar de la completa ausencia de viento. Uno de los drones de seguridad sobrevoló la zona para inspeccionarla. Una enredadera se extendió más rápido de lo que los ojos de Chlorin pudieron seguir y engulló al dron entero. Se oyó un breve chirrido mecánico,
y luego silencio. Según Clarín, eso ocurre aproximadamente 3 veces al día. Hemos perdido 42 drones en el último mes estándar. Estoy legalmente obligado a informarle que la flora de las instalaciones es manifiestamente hostil y tiene una tasa de mortalidad del 98% para los seres orgánicos. Jake tenía su tableta en la mano y prácticamente vibraba de emoción. ¿Esa enredadera acaba de usar una estrategia de caza? Esa era una técnica de emboscada de un depredador. ¿Dispones de documentación sobre sus patrones de comportamiento? Tengo documentación sobre las 17 personas que ha matado, incluso mejor. Eso me ayudará a comprender su área de distribución territorial. Jake empezó a caminar hacia la enredadera de la muerte como si fuera el perro de un vecino amigable. Los drones de seguridad restantes de CL comenzaron inmediatamente a emitir señales de socorro. Uno de ellos incluso huyó completamente de la zona, algo que CL no les había programado porque nunca se había imaginado un escenario en el que sus propios sistemas de seguridad desarrollarían instintos de autoconservación. Señor Torres, Jake, por favor, aléjese de la vegetación carnívora, dijo Clint, con su modulador de voz quebrándose ligeramente por lo que podría haber sido pánico. Jake se detuvo a unos 3 metros de la enredadera, que había empezado a emitir un ruido entre un siseo y un gruñido. ¿Responde a estímulos auditivos? Responde a todo intentando matarlo, ¿verdad? Pero, ¿distingue entre diferentes sonidos? Jake sacó un pequeño aparato y reprodujo una serie de tonos. Los movimientos de la enredadera cambiaron, volviéndose casi curiosos en lugar de inmediatamente asesinos. Clint observó con creciente horror cómo el humano parecía estar intentando comunicarse con una planta que había sido clasificada como arma de destrucción masiva. Fascinante, murmuró Jake. Responde a frecuencias más bajas, lo que sugiere un sistema radicular sofisticado capaz de detectar vibraciones. ¿Sabes lo que esto significa? Que debemos irnos inmediatamente y no volver jamás. Significa que estas plantas han desarrollado complejas adaptaciones sensoriales que podrían revolucionar nuestra comprensión de la inteligencia xenobotánica. Jake se giró hacia Clint con una sonrisa que solo podía describirse como desquiciada. Esto es increíble. ¿Qué más tienes? Clarín extendió el mapa de sus instalaciones con un tentáculo que temblaba visiblemente. La zona 5 contiene los jardines de radiación donde se probaron métodos de dispersión de armas biológicas. El suelo brilla en la oscuridad y la radiación ambiental mataría a la mayoría de las especies en menos de 1 hora. ¿Cómo es el drenaje? El drenaje. Sí, para el suelo. Sea radiactivo o no, no se puede cultivar nada en agua estancada. Clint miró fijamente a Jake Torres durante un largo rato, intentando asimilar que este humano estuviera tratando una zona de contaminación de grado militar como si fuera un huerto. El drenaje es adecuado, dijo Clarín débilmente. Aunque varias de las plantas han desarrollado la capacidad de moverse de forma independiente y se las ha observado coordinando ataques grupales contra cualquier cosa que entra en la zona. Comportamiento de caza en manada en las plantas, dijo Jake, tomando más notas. Esto se pone cada vez mejor. ¿Podemos ver la zona 5 ahora? Debo advertirles que no. Un chillido agudo y mecánico rasgó el aire. El último dron de seguridad de Clarín se alejaba de algo entre la maleza. Sus sensores de amenaza estaban al máximo. Jake caminó hacia el sonido. Esa es la dirección equivocada, gritó Clint. Se supone que debes huir de los gritos, pero quiero ver qué está haciendo ese ruido. Jake desapareció entre la maleza, un grupo de arbustos espinosos que se cerraron inmediatamente tras él como una puerta viviente. Clark se quedó solo en la zona 3, contemplando sus decisiones de vida y preguntándose si la comisión realmente valía la pena a este nivel de estrés. Entonces la voz de Jake flotó de nuevo a través de la vegetación, alegre y completamente despreocupada. Oye, clon, ¿cuál es la superficie en metros cuadrados de la sección este? Estoy pensando que podría montar un laboratorio de propagación aquí. Los párpados de Clint se cerraron con resignación. Definitivamente se iba.
Necesitaba esas vacaciones. Jaque Torres firmó los documentos de transferencia de propiedad con el entusiasmo que la mayoría de las especies reservan para ganar la lotería galáctica. Clark lo observó deslizar su firma por la tableta. Ya mentalmente gastaba su comisión en esas vacaciones en el resort y se esforzaba por no pensar en el inevitable informe de incidente que tendría que presentar en las próximas 48 horas. Felicitaciones por su nueva propiedad, dijo Clarín, con su modulador de voz configurado al máximo profesionalismo para ocultar la culpa. Según el procedimiento estándar, debo proporcionarle información de contacto de emergencia, protocolos de evacuación y la ubicación del centro médico más cercano capaz de tratar la exposición a toxinas exóticas. Genial, dijo Jaque, sin levantar la vista de su tableta, donde dibujaba lo que parecían ser planos de jardines. ¿Puedes enviármelos a mi comunicador? Quiero mudarme hoy mismo. ¿Hoy? Los ojos de Clarín se entornaron. ¿Quieres mudarte a la zona de riesgo activo hoy? No tiene sentido esperar. Tengo 3 meses antes del pico de la temporada de cultivo y necesito procesar muestras de suelo antes de entonces. Jaque se echó al hombro su vieja mochila. Y tendré que instalar algo de infraestructura básica. ¿Las unidades HAB todavía tienen energía? La instalación principal sí. Sí, aunque debo mencionar que el sistema de IA a veces habla en lenguas y se sabe que los controles de climatización cambian aleatoriamente entre un frío ártico y un calor volcánico. Suena como el apartamento que tenía en la universidad. Me las arreglaré. Clint transmitió los documentos finales, cobró su comisión y se dijo a sí mismo con firmeza que lo que sucediera después no era su problema. Era agente inmobiliario, no niñero. Si este humano quería vivir en una trampa mortal, era asunto suyo. Aguantó unas 3 horas antes de que la culpa lo abrumara. Clarín presentó el informe del incidente al Consejo de Seguridad Galáctico a las 14, hora estándar, esperando recibir una notificación de fallecimiento por la mañana. El informe fue breve. El comprador humano ha tomado posesión de la instalación Z9. Tiempo estimado de supervivencia: menos de un día estándar. Por favor, mantengan al equipo de limpieza en alerta. Lo que Clone no esperaba era la respuesta que recibió 30 minutos después. Observador enviado. Pip llegará en 2 días. Horas para documentar la situación para los expedientes. No interferir con el protocolo de observación. Un observador. El Consejo de Seguridad enviaría a alguien a presenciar la muerte de Jaque y tomar notas. Clarín sintió que sus órganos internos se retorcían con algo que podría haber sido conciencia. Pip llegó a Z9 en una lanzadera estándar del Consejo de Seguridad, aferrado a un kit de documentación y esforzándose por no vibrar de ansiedad. Pip era un churrixiano, lo que significaba que parecía un escarabajo con una crisis nerviosa al que le hubieran dado un portapapeles. Su especie había evolucionado como archivistas y mantenedores de registros, lo que los hacía perfectos para el servicio de observación y pésimos para manejar el estrés. Esta misión definitivamente iba a ser estresante. Comprador humano Jaque Torres, humano masculino, origen terrestre, murmuró Pip para sí mismo, revisando el archivo mientras se acercaba a la entrada de las instalaciones. Clasificación de la especie: recientemente descubierta, imprudente, aparentemente inmune al sentido común. Tiempo de supervivencia previsto en la zona de peligro de nivel 9. De 4 a 6 horas como máximo. La puerta de entrada ya estaba abierta. La antena de Pip vibró con alarma. Dentro del perímetro, encontró señales de la escena hizo que su entrenamiento en documentación se intensificara. Cerca del edificio principal se había levantado una pequeña tienda de campaña, el tipo de refugio endeble que los humanos aparentemente usaban para actividades recreativas de supervivencia al aire libre. Junto a ella había varias bolsas de algo etiquetado como fertilizante orgánico y una caja de equipo que parecía inquietantemente usada. Y música. Alguien estaba tocando música. Pip siguió el sonido adentrándose en el complejo, con su dron de cámara flotando nerviosamente detrás de él. La música provenía de la zona 3,
que según los registros de la instalación era el hogar del colectivo de enredaderas carnívoras con un gusto documentado por la carne viva. Encontró a Jaque Torres sentado con las piernas cruzadas en el suelo a unos 4,5 metros del grupo de enredaderas más grande. Un altavoz portátil reproducía lo que el traductor de Pip identificó como rock clásico de Earth Rock a un volumen moderado. El humano estaba trasplantando algo de una maceta pequeña a la tierra contaminada, tarareando la música. Las enredaderas se mecían, no atacaban, se mecían como si estuvieran escuchando. Los reflejos de documentación de Pip se activaron. Con las extremidades temblorosas, activó su equipo de grabación y comenzó a hablar. En voz baja. 4ª hora de presencia humana. El sujeto parece estar realizando actividades agrícolas en la zona 3. Nivel de amenaza ambiental extremo. Conciencia humana de la amenaza inexistente. Pip hizo una pausa. El sujeto ahora está hablando con la vegetación hostil, solicitando protocolos de evaluación psicológica. Hola, le decía Jaque a una enredadera que sin duda había matado a 3 personas el mes pasado. Voy a plantar a esta pequeña cerca. No te importa, ¿verdad? Es fijadora de nitrógeno, así que mejorará la calidad del suelo. Todos ganamos. La enredadera emitió un gorgoteo que el traductor de Pip no pudo procesar. Sí, pensé que no te importaría, continuó Jaque, apisonando la tierra alrededor de su nueva planta. Creo que deberíamos establecer algunas reglas básicas. Nada de comerse el equipo de investigación. Nada de estrangular las tuberías de riego. Y tal vez intenta no asustar a los otros científicos cuando vengan. ¿Trato hecho? La enredadera extendió un zarcillo más pequeño y tocó suavemente, casi con cuidado, la plántula recién plantada. El dron con cámara de Pip lo captó todo, mientras Pip intentaba recordar sus ejercicios de respiración de emergencia. Hora 4. Anexo. Pip susurró a su grabadora. Al parecer, el humano ha negociado un tratado con la vegetación carnívora. Esto no debería ser posible. Esto no es posible. Solicito refuerzos inmediatos y posiblemente sedantes para el observador. Soy yo. Necesito los sedantes. Jaque se levantó, se sacudió la tierra radiactiva de los pantalones como si fuera tierra normal y finalmente se percató de que Pip estaba allí. Oh, hola, dijo Jaque alegremente. No eres de la administración de la propiedad, ¿verdad? Porque ya firmé todos los papeles. Pip, Consejo de Seguridad. Galáctico, Cuerpo de Observadores, logró articular Pip con voz temblorosa. Estoy aquí para documentar su ocupación de las instalaciones. Genial. ¿Quieres ayudarme a instalar el sistema de compostaje Tang? Estoy pensando en usar algo de la vegetación nativa como biomasa, pero primero necesito probar los niveles de toxicidad. ¿Quieres hacer compost con las plantas tóxicas? Bueno, sí. No hay que desperdiciar nada, ¿verdad? Jaque se levantó. Recoge una bolsa de muestras. La mayoría de estas mutaciones son solo adaptaciones al entorno contaminado. Elimina las partes peligrosas y tendrás un material genético realmente robusto con el que trabajar. Pip miró fijamente al humano. Toda su especie había pasado milenios perfeccionando el arte de la observación minuciosa y el registro detallado. Nada en su entrenamiento lo había preparado para esto. Debo informarte, dijo Pip semanalmente, que debo mantener la distancia de observación y no interferir con el curso natural de los acontecimientos. Claro, no hay problema. Solo mantente alejado de la sección oeste. Hay algo allí que no deja de gritarme y no he descubierto si es territorial o simplemente maleducado. Jaque se dirigió hacia su tienda, dejando a Pip solo con su visión del mundo distorsionada y una enredadera que ahora lo miraba con lo que solo podía describirse como curiosidad. Pip activó su enlace de comunicación de emergencia con el Consejo de Seguridad. Aquí el observador Pip, solicitando una extensión de la duración de la asignación, dijo, observando a Jaque instalar lo que parecía ser un laboratorio portátil junto a un grupo de plantas que brillaban ominosamente en la luz menguante.
La estimación de supervivencia pudo haber sido demasiado optimista. Quiero decir, pesimista. Es decir, ya no tengo ni idea de lo que está pasando y necesito documentarlo todo. De vuelta en su oficina, Clone recibió una notificación de que su informe de incidente había sido reclasificado como un caso de observación a largo plazo. Miró su declaración de comisiones, miró la notificación y decidió que definitivamente se tomaría esas vacaciones de inmediato. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de suceder en Z9, no quería estar cerca cuando ocurriera. Registro oficial de observación de PIP. Día 7. El sujeto Jake Torres continúa desafiando todos los modelos establecidos de comportamiento de supervivencia en entornos peligrosos. Esta mañana lo vi saludar a cada planta de la zona 3 por su nombre. Les ha puesto nombre. El colectivo de enredaderas carnívoras aparentemente se llama Geral. Todas ellas. En total, he presentado 3 solicitudes de apoyo psicológico y no he recibido ninguna respuesta. La realidad era de alguna manera peor de lo que indicaban los registros de PIP. Jake se había instalado en Z9 como si fuera una casa de campo en lugar de una antigua instalación militar donde se habían cometido 17 crímenes de guerra contra la botánica. Había establecido lo que su rutina matutina consistía en revisar primero los especímenes más peligrosos, generalmente mientras bebía algo que él llamaba café de una taza desconchada que decía, el botánico mediocre del universo. Pip observaba desde su puesto de observación designado, un refugio reforzado que había instalado en el límite de la zona 3, mientras Jake se acercaba a Geral con una regadera. Buenos días, chicos, dijo Jake alegremente al colectivo de Bid Ren que había aniquilado a un equipo militar de demolición entrenado. Hoy se les ve un poco decaídos. Vamos a traerte agua y quizá algunos suplementos de fósforo. Geral, la enredadera carnívora de la muerte, se inclinó hacia el chorro de agua como un gato al que le arañan detrás de las orejas. Esto no es científicamente posible, murmuró Pip en su grabadora. La modificación del comportamiento de una planta de esta magnitud debería requerir años de condicionamiento cuidadoso. El sujeto lleva aquí una semana estándar. La teoría actual es que el humano es una especie de mago de la botánica. La teoría alternativa es que el observador se ha vuelto loco y está alucinando todo esto. Oye, Pip, gritó Jake. ¿Quieres ver algo genial? Todos los instintos del cuerpo de Pip gritaban, no. Lo dijo su boca. Supongo que eso entra dentro de mis deberes de observación. Jake lo condujo más adentro de la zona 3, pasando por grupos de vegetación que el escáner de amenazas de Pips identificó con pitidos cada vez más alarmantes. Se detuvieron frente a un grupo de flores que brillaban con una bioluminiscencia de un amarillo enfermizo. Estas son flores de muerte torianas, dijo Jake, arrodillándose junto a ellas con una confianza tan despreocupada que sugería o bien valentía o un traumatismo craneoencefálico catastrófico. Según los registros del centro, producen una neurotoxina transmitida por el aire que provoca alucinaciones agresivas seguidas de insuficiencia respiratoria. Sí, Pip dijo que su equipo de grabación capturó cada momento de lo que él suponía que serían sus últimos minutos. Eso es correcto. Debemos marcharnos inmediatamente. Excepto que mira esto. Jake sacó su altavoz portátil y reprodujo una secuencia específica de tonos, pulsos de baja frecuencia que Pip sentía en su exoesqueleto. El resplandor de las flores de la muerte pasó de amarillo a un azul suave. He estado trabajando con ellos toda la semana. La producción de neurotoxinas es, en realidad, una respuesta al estrés. Cuando están tranquilos, son básicamente inofensivos. Inofensivo, repitió Pip con voz monótona. Bueno, relativamente inofensivo. No te las comas ni nada parecido. Jake tocó suavemente uno de los pétalos. No lo mató inmediatamente, lo cual, según señaló Pip, era una desviación significativa de los patrones de comportamiento establecidos de la flor de la muerte. Creo que alguien podría cultivarlas como una fuente de luz sostenible para asentamientos coloniales. Ya sabes, después de que erradiquemos todo el asunto de la toxina asesina,
La antena de Pip se movió rápidamente, el equivalente en su especie a la risa histérica. Llevas aquí 7 días y ya estás planeando aplicaciones comerciales para armas biológicas de uso militar. Es decir, ese es precisamente el quid de la cuestión, ¿no? Jake se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. Todo este complejo es básicamente una biblioteca de adaptaciones agresivas de las plantas. No es una zona de muerte. Es una mina de oro para la investigación. La gente simplemente no hacía las preguntas correctas. La pregunta correcta es, ¿cuál exactamente? ¿Has intentado ser amable con ellos? Pip miró fijamente a Jake Torres durante un largo rato, tratando de asimilar las implicaciones de esa declaración. Décadas de ensayos militares, miles de millones de créditos invertidos en el desarrollo de armamento. 17 fallecidos documentados. Y la solución fue ser amable con ellos. Tengo que presentar un informe, decía Pip semanalmente. Fresco. Voy a ver cómo está Screame. ¿Quieres venir? ¿Quién o qué es Screame? Esa cosa en la sección oeste que no para de gritar. Creo que está sola. Pip decidió que no quería venir y regresó a su puesto de observación para presentar lo que él consideraba en privado como su informe sobre su estado mental al Consejo de Seguridad. El día 14 trajo consigo nuevos acontecimientos que hicieron que Pip cuestionara toda su comprensión de Xenobotany. Jake había ido más allá del simple cuidado de las plantas, adentrándose en lo que solo podría describirse como una rehabilitación ambiental a una escala que normalmente habría requerido un equipo de especialistas y aproximadamente 10 años. En cambio, se trataba de un ser humano con una regadera, una bolsa de fertilizante y una creencia aparentemente inquebrantable de que todo podía arreglarse con el equilibrio de pH adecuado. Los niveles de radiación en la zona 5 habían disminuido un 18%. Jake había introducido una serie de plantas que él llamaba hiperacumuladoras, las cuales aparentemente absorbían isótopos radiactivos del suelo. Pip no sabía de dónde había sacado plantas capaces de sobrevivir y prosperar en un jardín de radiación, y tenía miedo de preguntar. Diario de observaciones del día 14, Pip anotó, observando a Jake instalar un sistema de riego que parecía haber sido ensamblado con piezas de repuesto y pura determinación. Los niveles de toxicidad ambiental siguen disminuyendo. El sujeto ha establecido colonias de plantas prósperas en las zonas 3, 5 y 7. La zona 7 fue clasificada previamente como inhabitable debido al contenido de ácido atmosférico. La respuesta del sujeto a esta información fue, y cito, sí, pero el drenaje es fantástico. Geral, el colectivo de la vid, había expandido su territorio, pero ahora evitaba cuidadosamente la vivienda y las áreas de investigación de Jake. Pip había documentado lo que parecían ser las enredaderas protegiendo activamente el equipo de Jake de plantas depredadoras más pequeñas. Las flores de la muerte florecían en patrones organizados y vivos que Jake insistía en que, en realidad, eran bastante bonitos una vez que los conocías. Screame, que resultó ser una enorme red de hongos que se comunicaba mediante sonidos subsónicos, aparentemente se había vinculado con Jake después de que éste pasara 3 días ajustando los niveles de humedad en su zona. Ahora solo emitía un grito ante amenazas, que actualmente incluían los drones de observación de Pip, y ocasionalmente, al propio Pip. Esto es imposible, murmuró Pip, revisando su grabación. Modificación conductual de esta escala. Remediación ambiental con resultados medibles. Establecimiento de lo que solo puede describirse como relaciones simbióticas con xenoflora hostiles. Nada de esto debería estar sucediendo. Su comunicador emitió un pitido. Mensaje de Klein, el agente inmobiliario. ¿Cómo es que el humano ya está muerto? Por favor, di que sí. La culpa me está matando. Pip respondió tecleando lentamente. Prosperidad humana. Es probable que el valor de la propiedad haya aumentado en un 300%. Envíen ayuda. Quizás necesite consejeros de salud mental, no personas. El humano está bien. El ser humano siempre está bien. Ya no entiendo nada.
El día 21 marcó la llegada de los primeros visitantes de Jaque. Pip observó desde su puesto como una pequeña lanzadera de transporte aterrizaba cerca de la entrada de las instalaciones. Surgieron 3 figuras. 2 de ellos parecían ser xenobotánicos por su equipo, y el tercero era sin duda un periodista por su equipo de grabación y la expresión de alguien que buscaba una noticia. Jaque los recibió en la entrada como si estuviera organizando una fiesta en el jardín y no haciendo un recorrido por una antigua instalación de pruebas de armas. Bienvenidos a Z9. La voz de Jaque resonó por todo el complejo. Cuidado por donde pisas. Algunas de las rutas aún son un poco inestables. Además, si algo te grita, es solo un gritón que te está saludando. No te lo tomes a pecho. Pip activó todo su equipo de grabación. Esto iba a ser o bien una fascinante adición a su expediente o el momento en que todo saldría catastróficamente mal. La periodista, una mujer de aspecto desaliñado con una expresión escéptica que sugería que ya lo había visto todo, habló primero. Señor Torres, a nuestros televidentes les fascinan las noticias que indican que usted vive en lo que fue clasificado como uno de los lugares más peligrosos del sector. ¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo? Oh, no es tan peligroso una vez que se entiende el ecosistema, dijo Jaque, guiándolos hacia la zona 3. La mayoría de estas plantas son solo defensivas. En realidad no son agresivos a menos que los amenaces o, ya sabes, intentes utilizarlos como armas. Doblaron la esquina y se encontraron cara a cara con Geral. Los 2 xenobotánicos se quedaron paralizados. Los equipos de grabación de los periodistas temblaron ligeramente. Geral se balanceó suavemente, casi saludando como diciendo, «Geral, tenemos invitados». Dijo Jaque con naturalidad. «Tranquilízate». Una de las enormes enredaderas se extendió lenta y cuidadosamente, y rozó suavemente el hombro de Jaque antes de retroceder. ¿Hizo eso? Uno de los xenobotánicos susurró. ¿Esa arma biológica clasificada te acaba de dar una palmadita? Geral es muy cariñoso una vez que lo conoces. Todavía estoy trabajando en la situación de los pronombres para un organismo colectivo. Jaque hizo un gesto al grupo para que lo siguieran. Vamos. Quiero mostrarte la colonia de flores de la muerte. He estado trabajando en aislar las propiedades luminiscentes de la producción de neurotoxinas. Pip observó cómo el grupo de turistas seguía a Jaque más adentro de las instalaciones. Sus expresiones oscilaban entre el terror, la confusión y una fascinación reacia. Añadió una nueva nota a su registro de observaciones. Día 21. El sujeto ha comenzado a organizar visitas guiadas. El universo no tiene sentido. Lo he aceptado. Solicite vacaciones inmediatamente después de finalizar su turno de observación. Su complicidad volvió a aparecer. Otro mensaje de CL. ¿Qué efecto tuvo el valor de la propiedad? Pip sonrió levemente. Su primer momento de auténtica diversión desde su llegada a Z9. Al menos alguien lo estaba pasando peor que él procesando todo esto. Diario de observaciones oficial de Pip. Día 42. Ya no sé qué estoy observando. ¿Sigue siendo un peligro? Caso de documentación. Un estudio de supervivencia. Una evaluación psicológica de las capacidades humanas de evaluación de riesgos. Esta mañana, el sujeto Torres impartió una conferencia sobre técnicas de cultivo asociado a 3 xenobotánicos visitantes mientras se encontraba en lo que solía ser el sector más contaminado de las instalaciones. El suelo de allí ahora alberga 17 especies de plantas diferentes, ninguna de las cuales está intentando matar a nadie en la actualidad. Mi supervisor me preguntó si estaba presentando informes en estado de ebriedad. Ojalá lo fuera. La transformación de Z9 se había acelerado más allá de lo que Pip podría haber predicho. Lo que había comenzado como la desconcertante negativa de un ser humano a morir, de alguna manera había evolucionado hasta convertirse en algo que se parecía sospechosamente a un éxito. La zona 3 era ahora lo que Jaque llamaba el jardín de demostración. Geral y los demás grupos de vides habían sido entrenados, literalmente entrenados,
para crecer a lo largo de espalderas designadas que Jake había construido con materiales recuperados de las instalaciones. La zona que antaño había sido una zona prohibida de matanza botánica, ahora se asemejaba a un jardín botánico ligeramente agresivo, donde las plantas ocasionalmente siseaban a los visitantes pero rara vez intentaban matar. La zona 5, el jardín de radiación, se había convertido en el orgullo y la alegría de Jake. Los niveles de radiación ambiental habían descendido al 42% de sus mediciones originales. Jake había introducido una sucesión de especies hiperacumuladoras que formaban lo que él describió como un sistema de filtración viviente que descontaminaba activamente el suelo. Es un proceso básico de fitorremediación. Jake les había explicado a un grupo de científicos ambientales visitantes, que lo miraban como si acabara de explicarles algo, que había resuelto el problema de la radiación pidiéndole amablemente que se marchara. Estas plantas absorben metales pesados e isótopos radiactivos, los concentran en sus tejidos, luego se cosecha y se desecha adecuadamente la materia vegetal. Básicamente estamos utilizando la fotosíntesis para limpiar un desastre militar. Uno de los científicos había señalado que este proceso normalmente tardaba décadas. Jake se encogió de hombros y dijo algo sobre condiciones óptimas de crecimiento y programas de fertilización intensivos. Pip estaba bastante seguro de que la verdadera respuesta era que los seres humanos eran de alguna manera capaces de intimidar a la física para que cooperara mediante un optimismo obstinado, pero no podía plasmar eso en un informe oficial. La zona 7, la zona de atmósfera ácida, se había convertido en lo que Jake llamaba una estación de investigación de ambientes extremos. Había introducido especies que prosperaban en condiciones de pH bajo y creado un microclima que, de alguna manera, neutralizaba lentamente la acidez atmosférica. Screame vivía allí ahora, habiendo creado un vínculo total con Jake después de que éste instalara un sistema de nebulización que mantenía la red de hongos con una humedad óptima. Screame ya no le gritaba a Jake. Gritaba a todo lo demás como forma de protección, lo que Jake interpretó como comportamiento de perro guardián, y Pip como un trauma psicológico continuo. El valor de la propiedad de la instalación se había disparado, en efecto. Clarín había enviado a Pip 17 mensajes, cada uno más alarmado que el anterior, solicitando documentación que pudiera utilizarse con fines de marketing. Al parecer, todos los agentes inmobiliarios del sector querían saber cómo Klein había logrado vender con éxito una zona de riesgo de nivel 9. La respuesta de Pip había sido simple. Encuentra a un humano, preferiblemente uno con un título en botánica y un desprecio total por su seguridad personal. El día 56 trajo consigo lo que Pip solo pudo describir como el incidente que le destrozó el cerebro por completo. Una delegación de la Comisión Agrícola Galáctica había llegado para investigar informes sobre desarrollos botánicos imposibles en Z9. Eran personas serias, del tipo que llevaba insignias oficiales y documentos de certificación, y definitivamente no esperaban encontrar lo que encontraron. Jake los recibió en la entrada con una camiseta que decía «Háblame sucio» y una cesta con lo que parecían ser verduras. «Bienvenidos a la estación de investigación Z9», dijo Jake, habiendo cambiado de nombre de la instalación sin avisar a nadie. «Espero que tengas hambre porque he estado probando la viabilidad de cultivos comestibles en las zonas saneadas y tengo muchísimos tomates». El líder de la delegación, un severo Quallan llamado comisionado Belt, miró fijamente la cesta. «Estás cultivando alimentos en una antigua instalación de pruebas de armas. Comida que esperas que la gente coma. Bueno, obviamente no de las zonas más afectadas, sino de las áreas periféricas donde la contaminación era mínima. Sí, el suelo es estupendo una vez que está equilibrado. Estos ejemplares provienen de la zona 9, que en su mayoría fue simplemente descuidada en lugar de ser envenenada activamente». Jake ofreció la canasta. «Están a salvo. Me las han hecho analizar 3 veces. Resulta que la escorrentía de fertilizantes de grado militar crea un suelo realmente rico en nutrientes». Uno de los miembros de la comisión tomó tímidamente un tomate,
lo escaneó con 3 dispositivos diferentes y luego miró las lecturas como si le hubieran ofendido personalmente. Según estas lecturas, este tomate es más saludable que los productos orgánicos del mundo agrícola. Sí, a mí también me sorprendió, dijo Jake con una sonrisa. Resulta que las plantas que tienen que sobrevivir en condiciones ligeramente hostiles desarrollan perfiles nutricionales realmente robustos. Es como si estuvieran compensando en exceso. La comisionada Belt abrió su tableta y comenzó a revisar lo que Pip reconoció como las evaluaciones de riesgo originales de Z9. Señor Torres, estos informes indican que esta instalación estaba contaminada con 17 clases diferentes de compuestos tóxicos, 4 tipos de radiación y agentes biológicos prohibidos por 3 tratados interestelares distintos. Estaba contaminado. Sí, esa es la palabra clave. Era. Jake les hizo un gesto para que lo siguieran al interior de las instalaciones. Vamos, te mostraré los datos de remediación. En realidad es bastante interesante una vez que te adentras en su bioquímica. Pip seguía a la delegación, anotando todo mientras Jake los guiaba en un recorrido que progresivamente desmanteló su comprensión de la contaminación ambiental. Los niveles de radiación, los informes de toxicidad, los análisis de la composición atmosférica, todos y cada uno de los indicadores habían mejorado drásticamente. Algunas zonas ahora se consideraban más seguras que los emplazamientos industriales estándar. ¿Cómo? La comisionada Belt habló finalmente, de pie en medio de la zona 5, donde su escáner seguía insistiendo en que no corría peligro inmediato. ¿Cómo es posible todo esto? Nuestros mejores equipos de remediación necesitan años, equipos especializados y una financiación masiva para lograr lo que usted aparentemente ha hecho en menos de 2 meses con una bolsa de fertilizante y mucha audacia. Jake parecía genuinamente confundido por la pregunta. Me refiero a que es simplemente gestión del ecosistema. Se identifican los problemas, se introducen especies que los solucionan, se mantienen las condiciones adecuadas y se deja que la biología siga su curso. La naturaleza es realmente buena para curarse a sí misma si se le proporcionan las herramientas adecuadas. Pero el cronograma, sí, también fue más rápido de lo que esperaba. Creo que las plantas de aquí son súper adaptables debido a la presión mutagénica derivada de las pruebas de armas. Son como la evolución a toda velocidad. Jake se arrodilló y apartó suavemente una hoja para mostrar un grupo de plantas más pequeñas que crecían debajo. ¿Ves esto? Son fijadores de nitrógeno que proporcionan nutrientes a los hiperacumuladores, que limpian el suelo, lo que permite que los fijadores de nitrógeno crezcan mejor. Es un círculo virtuoso. La comisaria Belt miró a sus colegas. Sus colegas se volvieron hacia atrás. Pip reconoció la expresión en su propio espejo, el rostro de alguien cuya experiencia profesional estaba siendo invalidada con ligereza por un humano con suciedad bajo las uñas. Tendremos que hacer una evaluación completa, dijo Belt finalmente. Si sus resultados son replicables, esto podría cambiar nuestra forma de abordar los sitios contaminados en todo el sector. Claro, encantado de ayudar. Sin embargo, debo advertir que creo que gran parte se reduce simplemente a prestar atención a lo que necesitan las plantas. En realidad, no se puede forzar la remediación. Hay que trabajar con el ecosistema. Jake hizo una pausa. Además, hablar con ellos también ayuda. Sé que suena raro, pero les juro que responden mejor al estímulo verbal. Uno de los miembros de la comisión emitió un sonido ahogado. Pip añadió información a su registro de observaciones. Día 56. El sujeto ha convencido a una delegación de la Comisión Agrícola Galáctica de que hablar con las plantas es una metodología científica válida. He perdido toda la fe que me quedaba en la realidad objetiva. Día 63. La estación de investigación, porque así la llamaban todos ahora, se había convertido en una especie de destino. Científicos, ingenieros ambientales y visitantes curiosos llegaban a diario para ver el jardín de la muerte que ya no estaba muerto. Pip había dejado de intentar mantener una distancia de observación profesional y había empezado a ayudar a Jake con tareas básicas,
principalmente porque observar solo se había vuelto más perjudicial psicológicamente que participar. Al menos, si estaba ayudando, sentía que tenía cierto control sobre el caos. «Pásame ese medidor de pH», dijo Jake, mientras analizaba el suelo en la que había sido la sección más contaminada de la zona 5. Pip se lo pasó, con su dron grabando automáticamente. «¿Cuáles son las lecturas?» 6.8 casi neutral. Jake se sentó sobre sus talones, sonriendo. «Hace 3 meses, este punto te habría derretido el exoesqueleto. Ahora podría plantar aquí un jardín de tierra convencional. ¿Vas a hacerlo?» «No. Estoy pensando en algo más interesante. Existe una especie de musgo carellano que produce un compuesto farmacéutico realmente útil. Requiere condiciones específicas que creo que puedo crear aquí». Jake se puso de pie, observando la zona con la expresión de un artista que contempla un lienzo. Todo este complejo podría ser un centro de producción de compuestos botánicos raros. Cultivos que normalmente son imposibles de cultivar porque las condiciones son demasiado extremas. Vas a convertir un centro de pruebas de armas en una planta de producción farmacéutica. Sí, al final, ahora mismo todavía estoy averiguando que funciona. Jake revisó su tableta. «Oh, hola. Mañana llega otro grupo de turistas. Un grupo de estudiantes del programa de Xenobotany de la Universidad de Helios. ¿Te importaría quedarte para ayudar a controlarlos? Algunas de las plantas más jóvenes se emocionan cuando hay mucha gente». La antena de Pip se inclinó. «Las plantas se emocionan. Esta es mi vida ahora. Documento plantas excitadas. Oye, es mejor que documentar mi muerte inevitable, ¿no?» Pip no podía rebatir esa lógica. Su registro de observaciones del día fue breve. Día 63. El sujeto Torres continúa prosperando. Las instalaciones siguen prosperando. Todo está prosperando. Solicito una reasignación argumentando que ya no queda nada que observar excepto el éxito, lo cual no formaba parte de los parámetros originales de la misión. Además, he sido contratado como asistente de guía turístico. Esto no estaba incluido en la descripción de mi puesto. La respuesta del Consejo de Seguridad llegó en cuestión de horas. Observación prorrogada indefinidamente. Su documentación se está utilizando para establecer nuevos protocolos para la remediación de sitios contaminados. Enhorabuena por tu núcleo. Tarea extendida. Pip miró el mensaje, miró a Jake, que en ese momento estaba poniendo música para Gerald mientras ajustaba una línea de goteo de nutrientes, y aceptó su destino. Al menos los tomates estaban buenos. Diario de observaciones oficial de Pip. Día 90. Entrega del informe final. Espero. El sujeto Jake Torres ha estado en residencia en Z9 durante 3 meses estándar. La instalación ha sido reclasificada de zona de riesgo de nivel 9 a estación de investigación de nivel 2 con autorización de seguridad condicional. He sido testigo de cómo lo imposible se convierte en rutina. Necesito una baja psicológica prolongada y posiblemente un nuevo trabajo. Quizás algo sencillo como el estudio de asteroides. Los asteroides no hablan con sus rocas ni las hacen cooperativas. El día de la evaluación final llegó con más ceremonia de la que Pip había previsto. Clone había regresado, aparentemente incapaz de resistir la tentación de presenciar el milagro que había triplicado su comisión. El comisionado Belt convocó a la junta directiva completa de la Comisión Agrícola. Un representante del Consejo de Seguridad Galáctico llegó para revisar oficialmente la reclasificación del peligro. Incluso algunos medios de comunicación se presentaron, atraídos por la historia del Jardín de la Muerte que se había convertido en un paraíso para la investigación botánica. Jake los recibió a todos en la entrada vistiendo una camisa limpia, lo que, según Pip, probablemente era la preparación más formal que el humano había hecho para algo en 3 meses. «Bienvenidos todos», dijo Jake, señalando ampliamente las instalaciones que tenía detrás. «Gracias por venir a lo que yo llamo la jornada de puertas abiertas de Z9. Tenemos visitas guiadas programadas,
Datos de investigación disponibles para su revisión y refrigerios en el pabellón de la zona 3. ¿Pabellón?, susurró Clone a Pip. Construyó un pabellón en la zona de la enredadera asesina. Geral ayudó, respondió Pip con voz monótona, resignada. Las enredaderas son bastante buenas como soporte estructural una vez que les explicas lo que necesitas. Los párpados de Clint se aflojaron. La visita fue todo lo que Pip esperaba de Jaque Torres, lo que significaba que era impresionante a partes iguales. Un logro científico y una despreocupación total por cómo se suponía que funcionaba la realidad. Caminaron por la zona 5, donde los niveles de radiación ahora se registraban como mínimos, y un ecosistema diverso de plantas hiperacumuladoras creaba un paisaje objetivamente hermoso. Flores bioluminiscentes proporcionaban iluminación natural. Senderos cuidadosamente cultivados serpenteaban a través de jardines que, 3 meses atrás, habrían matado a los visitantes en menos de una hora. La clave era comprender que la contaminación no es permanente, explicó Jaque al grupo reunido. Es solo un desequilibrio temporal en el ecosistema. Se implementan los elementos correctivos adecuados, se mantienen las condiciones apropiadas y la naturaleza hace el trabajo pesado. Uno de los representantes del Consejo de Seguridad levantó un tentáculo. Señor Torres, nuestros registros indican que usted logró en 3 meses lo que nuestras mejores proyecciones de remediación sugerían que tomaría de 15 a 20 años. ¿Puede explicar este cronograma acelerado? Jaque se encogió de hombros. Trabajé muy duro y las plantas aquí son increíblemente adaptables. Además, creo que todos sobreestimaban lo peligroso que era este lugar. El comisionado Belt emitió un sonido ahogado. Sobreestimar. 17 personas murieron aquí. Sí, porque estaban probando armas y tratando las instalaciones como un laboratorio desechable. Nadie intentaba trabajar con el ecosistema. Estaban luchando contra él. Jaque los condujo hacia la zona 3, donde Geral y el colectivo de la vid se habían dispuesto en arcos decorativos que formaban una entrada natural. Una vez que comencé a tratar a las plantas como parte de la solución en lugar de parte del problema, las cosas mejoraron bastante rápido. Entraron al pabellón de la zona 3, que resultó ser una zona de asientos cubierta construida con vides vivas que Geral se había entretejido en una estructura estable. Mesas hechas con materiales recuperados de las instalaciones exhibían datos de investigación, colecciones de muestras y, sí, refrigerios que incluían verduras cultivadas en las zonas remediadas. Los representantes de los medios de comunicación comenzaron a grabarlo todo de inmediato. Clarín se acercó a Pip en voz baja. ¿Esto es real? Dime que esto está sucediendo de verdad y que no estoy teniendo algún tipo de brote psicótico. Es real, confirmó Pip. Tengo 90 días de documentación que lo confirma. 3 observadores independientes revisaron la documentación y todos confirmaron que no estoy alucinando. Vivimos en un universo donde un solo humano con la jardinería como afición puede rehabilitar un sitio de desastre militar en 3 meses. ¿Cómo es posible? La antena de Pip se movió con lo que podría haber sido diversión o histeria. He pasado 3 meses tratando de responder a esa pregunta. Lo mejor que puedo determinar es que los humanos son la especie más afortunada de la galaxia o que operan con leyes de la física completamente diferentes a las del resto de nosotros. Comenzaron las presentaciones oficiales. Jaque mostró los datos de remediación despertaron el interés de los representantes del Consejo de Seguridad. El comisionado Belt revisó estudios de viabilidad de cultivos que provocaron el murmullo entusiasta de la Comisión Agrícola. El potencial de investigación por sí solo, al parecer, valía miles de millones en subvenciones y financiación para el desarrollo. Luego llegaron las preguntas. El señor Torres, uno de los representantes de los medios, preguntó, ¿qué les hizo pensar que podrían sobrevivir en un lugar que mató a tantos otros? Jaque reflexionó sobre la pregunta mientras mordisqueaba una zanahoria que había cultivado en la zona 9. Honestamente, crecí en la tierra. He lidiado con especies invasoras, suelo contaminado,
escorrentía de pesticidas y plantas diseñadas específicamente para resistir cualquier intento de control. La jardinería en la Tierra es básicamente un entrenamiento para la gestión ambiental extrema. Pero seguramente el nivel de peligro aquí era significativamente mayor. Bueno, tal vez. Jake señaló los jardines prósperos. Pero los humanos tenemos esta cosa que solíamos rociar en nuestros céspedes llamada Roundup. La corporación que la fabricó le dijo a todo el mundo que era completamente segura. Resulta que probablemente causa cáncer, destruye los microbiomas del suelo y contamina las aguas subterráneas. Rociamos esa cosa por todas partes durante décadas. Nuestra comida, nuestros huertos, los lugares donde jugaban nuestros hijos. El grupo reunido guardó un silencio sepulcral. Entonces sí, continuó Jake, cuando vi los informes de riesgos de este lugar, lo primero que pensé fue, al menos esta contaminación es honesta sobre su peligrosidad. Nadie fingía que las enredaderas asesinas fueran seguras. Nadie promocionaba el jardín de radiación como un lugar apto para familias. Era solo un desastre que necesitaba limpieza, y llevo toda la vida limpiando desastres que la gente insistía en que eran seguros. Le dio otro mordisco a la zanahoria. Comparativamente, esto era fácil. Las plantas de aquí te avisan cuando son peligrosas. Gritan, atacan, brillan ominosamente. Las plantas de la tierra simplemente sonríen mientras absorben un veneno que te matará 30 años después. La comisionada Belt dejó lentamente su tableta. Nos está diciendo que las prácticas agrícolas de su planeta eran más insidiosas que un centro de pruebas de armamento militar. Digo que si puedo sobrevivir a la jardinería terrestre, su centro de pruebas de armamento fue básicamente unas vacaciones. Al menos aquí, cuando algo intenta matarme, puedo verlo venir. Clarín se inclinó de nuevo hacia Pip. Le vendí un jardín mortal a un humano que cree que es más seguro que su planeta natal. ¿Qué dice eso de los humanos? Que probablemente nunca deberíamos visitar la Tierra, respondió Pip. Y posiblemente que deberíamos estar muy agradecidos de que estén de nuestro lado. La jornada de puertas abiertas continuó con creciente entusiasmo. Científicos visitas de investigación programadas. La Comisión Agrícola discutió la financiación de proyectos de remediación a gran escala basados en los métodos de Jake. El representante del Consejo de Seguridad reclasificó discretamente Z9 como una estación de investigación funcional y eliminó la mayoría de las advertencias de peligro. Mientras el sol se ponía sobre lo que alguna vez había sido uno de los lugares más peligrosos del sector, Pip encontró a Jake de pie junto a Gerald, contemplando los jardines que habían creado juntos. «Sabes que querrán que repliques esto», dijo Pip. Todos los sitios contaminados del sector querrán al humano que arregló lo irreparable. Jake sonrió. Bien. Tengo muchas ideas. Además, Gerald se ha estado propagando muy bien. Creo que podríamos transportar algunos esquejes de vid a otros sitios. Son excelentes para la estabilización del suelo una vez que se socializan adecuadamente. Vides asesinas socializadas. Ese será tu legado. Podría ser peor. Jake observó cómo las vides de Gerald se mecían suavemente con la brisa vespertina. Ya no cazaban presas, sino que simplemente existían pacíficamente en su entorno rehabilitado. ¿Tú sabes qué es lo gracioso? Todos actúan como si lo que hice aquí fuera algo especial. Pero no lo fue. Fue simplemente cuidado ambiental básico, paciencia y tratar a los seres vivos con respeto en lugar de miedo. Eso, dijo Pip en voz baja, es aparentemente revolucionario. Entonces los estándares de la galaxia son demasiado bajos. Jake se estiró y regresó a su refugio, que había mejorado de una tienda de campaña a una estructura construida dentro de las instalaciones. Vamos, estoy preparando la cena. Espero que te guste el salteado porque tengo muchísimas verduras otra vez. Pip siguió a su dron con cámara, capturando una última imagen. Un humano y un alienígena caminando por jardines que no deberían existir en un lugar que debería haber sido un cementerio, en una noche que se sentía increíblemente pacífica.
Su última entrada en el registro de observación fue simple. El sujeto Jake Torres ha convertido con éxito Z9 de zona de peligro a paraíso de investigación. Conclusión. Los humanos están locos, son brillantes o posiblemente ambas cosas. Se recomienda mantenerlos alejados de situaciones realmente peligrosas, ya que inevitablemente se harán amigos del peligro y lo convertirán en un jardín. Observación completada. El observador solicita ser reasignado a cualquier cosa que tenga sentido. P. Los tomates están realmente excelentes. 3 meses después, Pip recibió un mensaje de Jake. Adjuntaba una foto de una nueva instalación, otro antiguo emplazamiento militar, con un cartel que decía, Consultoría de Remediación Z9. Arreglaremos tu jardín de la muerte. Al parecer, Geral había logrado establecer un esqueje con éxito en la nueva ubicación. Pip se quedó mirando el mensaje, lo añadió a su archivo y envió una única respuesta. Por favor, deja de adoptar plantas asesinas. Atentamente, alguien que se preocupa por tu supervivencia. La respuesta de Jake fue inmediata, pero son tan adorables cuando los conoces. Pip cerró el mensaje, miró su nueva tarea, un simple trabajo de documentación en un tranquilo mundo de archivos, y sintió un profundo alivio al saber que nunca más tendría que explicar otro logro humano imposible. En algún lugar de la galaxia, CL atendía consultas sobre propiedades de compradores que querían uno de esos jardines de la muerte para reformar que tanto gustan a los humanos. El universo, reflexionó Pip, ahora que la humanidad se ha unido a él, va a ser muy diferente. Probablemente más jardines, sin duda más confusión y, por supuesto, más plantas con nombres ridículos haciendo cosas imposibles. Cosas. Podía vivir con eso.